Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Como siempre, bienvenidos a Encuentro Central en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. Como siempre, bien acompañado por mi amigo Carlos Barceló. Sí, amigo que te viene pagando el café a vos y a todos los Como invitados. corresponde. Viernes a viernes, un viernes. Colabora con una tanda, una de las tandas. Lo voy a hacer, te prometo que lo voy a hacer. Hoy vamos a hablar Vamos a ver. de algo muy importante, como siempre. Esto es el empleo, el trabajo en nuestro país. Para ello estaremos acompañados de Fabio Riverón, presidente de la federación que nuclea a los trabajadores de comercio y servicios de nuestro país. También estará desde la Intendencia de Montevideo una de sus directoras, Fabiana Goyeneche. Y en este caso una voz de la oposición, como es la del diputado Pablo Iturralde del Partido Nacional. Con ello nos vamos a la mesa. Bueno, el café ya está servido, aquí están los amigos que nos acompañan en el día de hoy. Muchas gracias, Fabiana. Fabio, encantado de tenerte por aquí. Diputado Pablo Iturralde, muchas gracias. Y vuelvo a saludar a mi compañero y amigo. Bueno, que además hoy me puse con el café. Bien, me parece muy bien. Miren qué tema nos trae hoy y por supuesto en esta mesa de café que compartimos habitualmente los viernes hasta ahora en la pantalla de la televisión pública, la idea es dialogar precisamente acerca de varios temas. Pero hoy nos trae el tema del empleo, ni más ni menos, un tema que tiene que ver con el trabajo, con esa sensación de dignidad que tiene el hecho de tener un empleo y lo que significa también no tenerlo. Así que voy a abrir, si les parece bien, el juego con ustedes, comenzando a hablar sobre la visión que tienen del empleo hoy aquí en Uruguay. Fabián. Bueno, yo creo que estamos en una época en la que el empleo se convierte en un nuevo desafío, ¿no? Estamos en lo que se ha hasta dado a llamar una cuarta revolución industrial y eso siempre implica de alguna manera una crisis, pero también una crisis en el sentido de reconversión y de nueva oportunidad. Y Uruguay tiene, por un lado, importantes desafíos que implican preocupaciones en cuanto a la sustitución de trabajadores y de trabajadoras por nuevas tecnologías, por ejemplo, pero también tiene herramientas con las que ha ido sentando las bases y preparándose para también tener la posibilidad de afrontarlo con éxito, ¿no? Como es, por ejemplo, en este avance de las nuevas tecnologías, el hecho de que haber implementado ya hace varios años programas como el Plan Ceibal, como el Plan Ibirapitá, la reducción enorme que se ha dado en Uruguay de la brecha tecnológica y de la alfabetización informática, creo que nos muestran los pasos que hemos dado y que también sientan las bases para tener buenas posibilidades de afrontarla, pero que todavía diríamos que estamos en ese momento de enorme preparación y cuestionamiento y que avanzarán en cuanto tanto valentía tengamos en aceptar ese desafío. Es un tema central y les propongo también dedicarle un bloque entero a ese tema que plantea Fabiana, porque obviamente el avance tecnológico ya es parte del presente. Pero vamos a seguir analizando, si les parece bien, en una mirada de cómo ven ustedes hoy esta situación del empleo aquí, que se acerca casi a un 9% de desempleo en el país. Nosotros, en realidad, creo que el problema, los dos principales problemas que nosotros le visualizamos al país es que cada vez que vamos a discutir empleo, primero cometemos el gran error de establecer una cuestión lineal de que el empleo y el salario son cuestiones que se contraponen, y eso es falso. Uruguay, por suerte, lo demostró en estos últimos años, claramente es falso. Se puede tener crecimiento salarial, crecimiento del empleo, y eso lo demuestra, ¿no? Llegamos a cifras históricas de trabajadores registrados formales en el BPS. Nos preocupa el desempleo, está claro, porque empezó a subir. Y ahí yo encuentro el segundo factor que claramente nos complica en Uruguay, que es, tendemos siempre a plantear, eso nos preocupa. Y la pregunta nuestra en voz alta debería ser, ¿cuándo pensamos ocuparnos? Cuando uno tiene un problema, normalmente en una casa se ocupa. ¿Por qué no nos ocupamos de la falta de empleo? ¿Por qué no nos ocupamos de cuestiones que todos prevemos que van a ir avanzando? La cuestión de la incorporación de la tecnología y seguramente origine desplazamiento, pero también origina incorporaciones y así lo demuestran varios lugares del mundo. El problema que tenemos claramente en realidad es que los lugares que se originan con mayor capacitación que el que se fue. Si me ocupo, seguramente voy a tener mejores condiciones para capacitar y reconvertir a esos trabajadores y van a tener condiciones automáticas de reincorporarse rápidamente al trabajo. En el caso contrario, no va a pasar. Nosotros ahí hemos hecho propuestas muy concretas, desde el PICNT, desde la propia Federación del Comercio,
que es instalar unidades de monitoreo en ámbito tripartito que realmente vayan evaluando mes a mes cómo es la situación laboral. Y hoy tenemos dos herramientas claras que están arriba de la mesa. Una que es el INEFOP, hoy trabajando mejor, capacitando mucho más trabajadores de lo que tenía hasta hace 5 o 4 años atrás. Y la segunda es que tenemos varios lugares donde tienen incorporados los sectoriales. La Federación tiene el sectorial conformado conjuntamente con la Cámara de Comercio en el ámbito del INEFOP, y claramente ahí hay dos herramientas que hay que utilizar para mejorar la capacitación, para mejorar la reconversión de los trabajadores o trabajadoras que lamentablemente por X razones puedan perder el trabajo. Entonces, me parece ahí porque una de las características es que el trabajo, que la realidad de ese trabajador eso es inevitable. Va a ser otra. Eso es inevitable. Entonces, si yo lo prevengo, si yo visualizo que dentro de 4 o 6 meses va a haber reconversión tecnológica y esto va a originar desplazamiento de trabajadores, no es lo mismo si yo me entero que mañana está el desplazamiento que si yo lo visualizo de aquí a 6 meses va a haber. Claro. Tengo 6 meses para trabajar con esos trabajadores y prepararlo, reconvertirlos para la tarea que viene o reconvertirlos en una tarea que capaz que es en otra empresa. Claro. Pero tengo las condiciones para reconvertir. Pablo, tu mirada como integrante de la oposición, con un futuro, con un pasado no tan lejano vinculado al Ministerio de Trabajo como director. Hace 25 años. Bueno, es relativamente poco para Uruguay, pero que tuviste así el paso durante el gobierno del doctor Lacalle. Sí. Y además como un hombre que suele recorrer mucho el interior también, lo cual puede arrojar una mirada diferente a la que tenemos desde la capital. Varias cosas. Yo pensaba mientras... Primero la reafirmación. El viernes pasado, para empezar, por orden, por lo último, se hizo un evento por OPP de planificación estratégica de largo plazo. Algo fue presentado por el propio Ministerio de Trabajo y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y lo comentamos con Santiago Soto, con otro economista más. Lo presentamos el día viernes y hablamos de qué es lo que está pasando con el trabajo y el empleo en el mundo. La primera cosa es que esto es un tema que viene creciendo, la preocupación de las cosas que están pasando en el mundo, ¿no? Yo me acuerdo que en la época que estábamos en el ministerio, Enrique Iglesias en una reunión nos dijo, bueno, se ha acuñado una expresión que es el ajuste a la uruguaya, cuando él nos agarraba, nos tomaba los datos del 90 al 95 y hablaba de la baja del desempleo y el aumento del salario real, cosa que se repite en este ciclo en los últimos años, con lo cual te muestra que no es lo que dicen el análisis economicista, decir, bueno, baja el desempleo porque bajan los salarios. Eso no es así. Está claro que eso no es así. Coincidir con él que ambas cosas pueden. Absolutamente. Tienen que coexistir. El tema es que lo que se va a venir es la revalorización del ocio. Eso es lo que yo decía hace unos años. Y hoy parece que empiezan a converger algunas cosas que uno las veía un poco como pecaminosas y que hoy son parte de la ocupación de la gente en general y no lo vemos. Los viajes, el turismo, los servicios, el deporte, la cultura, todo eso no era parte de il dolce far niente, como decían los italianos. No puede ser lo pecaminoso de que no hacemos nada. Son parte de las ocupaciones que va a haber en un mundo que la tecnología nos va a llevar a que la ocupación tradicional va a ser diversa. Va a ser distinta, va a ser bien distinta. Va a haber que irse reciclando y hay preguntas que están planteadas que tienen que ver con la redistribución de la riqueza, porque en el mundo no es que hay menos riqueza, cada vez hay más riqueza, cada vez crece más el Producto Bruto Mundial y en general todos los países han venido creciendo, son buenos tiempos. El mejor, como suelen decir algunos muchachos que estudian economistas, analizando a algunos pensadores modernos, el mejor lugar para haber nacido es hoy, aquí y ahora, porque es el lugar donde hay menos muerte, menos guerras, menos posibilidades de accidentes naturales. Estamos salvaguardados de todo eso. Nunca vivimos tan bien como ahora el hombre, el ser humano. Pero también la tecnología va a llevar a que, bueno, el trabajo concebido tradicionalmente se achica. Y frente a eso van a surgir nuevas cosas. Capaz que lo que va a pasar es que lo que tenemos que pensar es no cómo mantenemos el empleo, sino cómo mantenemos al trabajador, cómo el trabajador se readapta a estas nuevas funciones y capaz que venga de la mano algunas otras cosas que no tenemos previsto, ¿no? La primera cosa que en el análisis de estos 40 años
hacía el trabajo de Pepe, que es excelente y yo lo recomiendo particularmente porque analiza una por una cada de los lugares, todo lo que creció la población económicamente activa, cómo fue cada una de las ramas, vale la pena pormenorizadamente mirarlo. Yo les decía, ¿cómo va a ser dentro de 30 años el trabajo? Bueno, justo lo leí el otro día en el último libro de Harari, que es un historiador y pensador, antropólogo judío, que su último libro se llama 21 lecciones para el siglo XXI, el mismo de Homo sapiens y de Homo Deus. Él decía, lo único seguro que dentro de 30 años, que tenemos dentro de 30 años, es que no tenemos la menor idea de lo que va a pasar. Claro. Eso es lo único seguro. Hoy ya tenemos trabajos, empleos que no existen más, Exacto. ya han quedado en el pasado. Miremos, 30 años, pasemos del 18. Si nosotros nos vamos al 88, apenas se percibía la aparición de Internet, quienes leíamos alguna cosa del exterior. Dejémoslo para conversar más en profundidad el bloque que viene, si les parece, pero si es complicado para nosotros, que hoy estamos en carrera, que tenemos nuestros empleos, nuestros trabajos, imagínense lo que es para el que tiene su primer trabajo, para el que quiere comenzar lo que se denomina empleo juvenil, donde Inés también está trabajando muy intensamente. ¿Cómo ves eso, Fabiana? Bueno, hay varias iniciativas y yo creo que hay dos aristas que son bien importantes y que se condicen con lo que comparto de la perspectiva de Fabio y de Pablo, y es que frente a este panorama la primera experiencia laboral es muy importante y todavía sigue reclamándose profundizar las políticas que acompañen no solamente las posibilidades de primera experiencia laboral, sino las posibilidades reales de estudiar y trabajar. Tenemos programas, el programa Yo Estudio y Trabajo es muy exitoso, creo que incluso podría ampliarse porque tenemos que seguir incentivando que las juventudes tengan acceso al empleo decente, y tenemos que volver a preguntarnos en este marco que volvemos a redefinir lo que es el ocio, por ejemplo, ¿no? Lo que son las corresponsabilidades en este nuevo mundo laboral, bueno, qué formas de trabajar y qué trabajo queremos para las juventudes. Y otra cosa que hay en el escenario también es el aumento creciente del acceso al mercado laboral por parte de las mujeres, lo cual implica, cambia muchísimas cosas, cambia el esquema de la casa y de las responsabilidades respecto a la reproducción de la vida, de los cuidados, de la limpieza, de las tareas, incluso de la carga mental que implica la responsabilidad de la reproducción de la vida, pero también cambia las ecuaciones dentro del propio ámbito de trabajo, donde está hasta demostrado y profundamente estudiado que mejora las condiciones de trabajo en las empresas, que mejora la productividad de las empresas y mejora las relaciones laborales. Es decir, que por un lado tenemos datos suficientes como para decir que es algo profundamente positivo, además por supuesto de que propender a la igualdad de género, pero que nos trae nuevos desafíos. Uruguay se ha embarcado en el abordaje de ese desafío con algo muy importante, que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, pero seguro no debiera ser una única respuesta. Entonces, cuando tenemos jóvenes que quieren tener la posibilidad de estudiar, que tienen mucho más acceso al estudio incluso, y ni que hablar al estudio terciario y universitario del que tenían hace pocos años atrás, que necesitan la posibilidad de que ese empleo sea un empleo real, pero que están a la vez cuestionando qué es eso que tanto hemos hablado de que el trabajo dignifica y de la cultura del trabajo, ¿no? Volver a preguntarnos si realmente esta dignificación del trabajo implica que debemos vivir para trabajar y no trabajar para vivir, cuando también estamos buscando que la corresponsabilidad empuje a varones y mujeres a que todos tengamos posibilidades de trabajar, todos tengamos acceso a un trabajo decente, pero además tengamos tiempo para la reproducción de la vida, para los cuidados, para el ocio, para el disfrute, ¿no? Entonces son varios marcos que nos complejizan aún más este cambio de paradigma. Cuando estamos hablando aquí en esta mesa de café, Nueva Zelanda ya acaba de confirmar su jornada de 4 días a la semana de trabajo, ¿no? Sí. Lo cual habilita 3 días de descanso. Usted que preguntaba cuánto estaba el pasaje a Nueva Zelanda, ¿no? Particularmente. Pero hay una ley de empleo juvenil, y volviendo al tema, sumamente interesante, que está vigente, que tiene además como herramienta importante subsidios que se le otorgan a las empresas, y uno le cuesta entender cómo no se contrata más gente joven cuando están estos subsidios de por medio, que son importantes por otra parte, ¿no? Ahí hay toda una situación que yo creo que es más política que económica en realidad. La evaluación hoy dice que, salvo raras excepciones, las empresas han optado por contratar a través de la ley que plantea el subsidio. La mayoría de los casos no ha ido,
Y claramente obedece más a, me parece, a una cuestión política, y cuando planteo política lo voy a decir concretamente, en realidad. Tenemos que tener claro que cuando se resuelve esta ley se resuelve no por mayoría y no por unanimidad. Hubieron cámaras empresariales que estuvieron en contra y eso me parece que llevó a generar cierta desestimulación de ir atrás de esta política. Vos decís que después como que la boicotearon en cierta manera. La boicotean en el hecho. En realidad ahí había situaciones de que la contratación de los jóvenes fuera un poco más laxa de lo que terminó siendo la ley, y eso originó por lo menos ese contrapunto que me parece que en realidad lo que llevó a que no se concretara como una herramienta válida para la incorporación de jóvenes. Yo creo que eso ofició claramente de por qué no avanzamos más en una ley que seguramente yo creo que hubiera podido incorporar muchos más jóvenes a la vida activa laboral. ¿Pensás lo mismo, Pablo, como legislador? No, yo voté la ley. Creo no fue tampoco solo un único partido que la apoyó, estuvo un poco dividida. Yo me refería, perdona Pablo, a la posición de las cámaras, no de los partidos políticos. No, a mí me parece que lo que hay muchas incertidumbres por parte de los empresarios. Me parece que hay otra cultura. Cuando usted decía lo de Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda está pasando eso, pero en Francia están dando marcha atrás, ¿no? Con el tema de la restricción de las jornadas. Yo creo que tiene que ver bastante con el tipo de cultura. Me parece que la cultura anglosajona tiene otro respeto por determinadas formas de operar que no es la cultura que tenemos los latinos. Entonces ahí creo que tiene que ver algo con la concepción de cómo vemos el trabajo, y me parece que las empresas lo que están teniendo es mucha duda de cuál es la perspectiva económica que se vislumbra, y siempre la previsión y un problema grande que tenemos nosotros que tiene que ver con el tamaño del mercado nuestro. Eso no es un tema menor. El otro día, en los componentes que analizábamos en el seminario que a mí me encantó, primero el economista Bafico analizaba la cantidad de información que había en el documento inicial, que realmente es impresionante y que te ayuda a pensar. Después, cuando vos te pones a pensar en las perspectivas del futuro del trabajo, está todo el tema de la revalorización del ocio, y hay un fantasma que asoma ahí, aunque no lo querramos discutir como sociedad, que es la renta básica universal. ¿Qué va a pasar con eso? Pues eso está ahí atrás. Sí. Si cada vez hay más dinero en el mundo y cada vez hay menos trabajo, vamos a tener que inventar una forma como... Porque aparte alguien tiene que gastar. Ser humano... Claro, pero más concentrado, eso también sucede. Eso proporcionalmente sucede, claro. Más concentrado ese dinero, esa riqueza que se ha generado. El problema... En general en el mundo, perdón, pero no necesariamente en nuestro país. Porque sí, Sudamérica es el lugar de mayor desigualdad y peor distribución, pero tiene mucho que ver con Brasil, con México, que llevan hacia esos números. Igual en Uruguay en los últimos años empeoró un poquito eso. Justamente el fin de semana estuve mirando algunos datos, pero a mí no me preocupa tanto el tema de la concentración. Lo que sí me preocupa es el tema de la formación de, no quiero decir recursos humanos, de la mano de obra de los eventuales trabajadores, que hay un problema no de empleo, sino de empleabilidad. Nosotros no podemos perder la perspectiva, que el gran problema, para mí, que está viviendo el Uruguay, es la brecha que se genera en el quiebre que hay con el eje imaginario de Avenida Italia, donde vos al sur tenés indicadores de vida europeos, y cuanto más te arrimás a la costa, europeos nórdicos, y de Avenida Italia al norte son africanos, y cuanto más te alejás, subsaharianos por momentos. Entonces, el problema que vos tenés es toda una mano de obra donde no se termina la educación, y Fabiana refería al tema de la formación dual, que creo que es una de las buenas cosas que hay que ir ahondando, y que se han hecho experiencias donde vos tenés que hacerlo en conjunto con el trabajo, con la dirección, en conjunto con los empleadores. Creo que eso es una buena cosa, pero vos tenés alguna gente que no está recibiendo la formación, no tiene posibilidad de trabajar ahora, y no va a tener para adelante. Una breve pausa, otro café, y seguimos compartiendo aquí este encuentro central en la pantalla de la televisión pública de Uruguay.